Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Yo creo que tenemos una mesa súper interesante y bueno, lo primero que quería decir y quería agradecer es que nos hayáis dado este tema, porque sabéis que siempre que hacemos cualquier evento y cualquier actividad, os mandamos un cuestionario para que valoréis esa acción, que es voluntario, pero que desde aquí os pido que lo rellenéis porque nos viene súper bien conocer vuestra opinión. Y en esos cuestionarios pedimos siempre que nos aportéis temas que os gustaría que tratásemos en encuentros como este. Entonces, bueno, pues este es un tema que últimamente se estaba viniendo mucho y de ahí que hayamos decidido hacer esta mesa. En este caso, pues queremos darle una visión tanto profesional con Javier y con Eneri, y ya también de parte de testimonio personal con Toñi y con Marta. Así que bueno, muchas gracias a mis compañeras y compañeros de mesa y vamos al lío, ¿no? Bueno, empezamos con Javier, ¿vale? Pues empezamos por lo alto también. Javier, ¿tú consideras que habría que hacer un estudio genético a las personas con cardiopatía congénita? ¿Crees que eso puede aportar si se hiciese? Cuéntanos un poco, por favor. Sí, buenos días. Vamos a ver, los estudios genéticos cada vez vamos avanzando más, obviamente. Cada vez tenemos más conocimiento. Ya se hablaba en la presentación que cada vez la innovación y la investigación cada vez nos aporta más y cada vez sabemos más, aunque todavía nos queda mucho por saber, ¿no? De hecho, probablemente al abordaje de las cardiopatías congénitas cada vez estamos incorporando más la genética, la genómica. Y sí que es cierto que nos queda mucho camino por recorrer. En cuanto a cardiopatías congénitas, pues tenemos diferentes metodologías para abordarlas a día de hoy. Pues, por ejemplo, tenemos un 20% que podemos ver la causa genética mediante una técnica que se llama array de ADN, que son ver pérdidas o ganancias de cachitos de cromosomas. Eso, el 20-25% rendiría en las sindrómicas, en las aisladas más o menos un 10%, igual que en las aneuploidías. Y luego ya entraríamos en otro terreno que es donde más estamos trabajando ahora mismo, que son las variantes en el número o sea, el nucleótido sencillo, lo que es la secuencia del ADN. Y ahí sí que cada vez ahora tenemos un 5% solo que sabemos la causa y poco a poco vamos a ir aumentando un poquito más. Por tanto, sí que tenemos, si veis los porcentajes, un 25, un 10, un 10, un 5, tenemos un hueco muy grande que cumplir todavía. O sea, tenemos ahí un hueco, casi todas tienen las cardiopatías en general y las congénitas también tienen una genética compleja. Muchas de ellas son multifactoriales, influyendo otra serie de factores también, teratógenos, enfermedades de la madre. O sea, hay otra serie de circunstancias que también nos influyen ahí. Y todo eso es lo que tenemos que tratar de ver un poco y de modificar. Luego, cuando hablamos además de las diferentes técnicas que tenemos para ver esa base genética y que luego nos van a influir en cómo vamos a abordar esto, los tratamientos, medicina personalizada, pues tenemos también que rellenar otro hueco con respecto a qué es lo que vemos. Cuando nos informan de una variante, que tenemos algo a nivel genético, no todo va a ser malo, o sea, no todo puede ser patogénico. O sea, tenemos una clasificación de lo que vamos encontrando, que puede ser o bien que esté asociado, y bueno, eso puede ser bueno porque nos orienta mucho, puede ser benigno, o puede tener un hueco que sea una variante significa incierto. Esto, como su propio nombre indica, es que no sabemos todavía lo que hay. Y esto hay veces que es bueno y hay veces que no es tan bueno. Cuando decimos vamos a ofrecer un test genético, hay que tener cuidado que ofrecemos, porque hay veces que más que solucionar el problema, hay veces que llegamos incluso hasta a complicarlo porque creamos una angustia o creamos una ansiedad que realmente no nos beneficia, ¿no? Por lo cual tenemos muchas cosas ahí pendientes, pero sí que el camino es muy esperanzador porque cada vez cubrimos más cosas, cada vez vienen más cosas y cada vez sabemos más. Estamos en ese camino, ¿no? Y gracias, que decía antes Constancio, también a la investigación en todos los aspectos. Bueno, pues vamos a ir avanzando por ahí. La siguiente pregunta os la quería lanzar a los dos, a Eneri y a Javier.
¿creéis que es posible o que va a ser posible determinar una mayor o menor probabilidad de heredar la cardiopatía congénita cuando el padre o la madre tienen la cardiopatía? ¿Cómo lo veis? Como ha dicho Javier, claro, hay como dos grupos de cardiopatías congénitas. Un grupo que está dentro de síndromes genéticos, que ahí depende, ahora lo aclarará Javier, pues un poco de la alteración genética, de si los padres son portadores, etc. Y luego hay otro pool de cardiopatías que no se asocian a ninguna alteración genética. Esas cardiopatías aisladas, es verdad que cuando los padres nos preguntan, pues el riesgo de recurrencia en valor absoluto es bajo, es un 3, un 5%. Curiosamente es mayor cuando la madre tiene la cardiopatía que cuando el padre tiene la cardiopatía. Cuando es la madre está aproximadamente en un 4, un 6%, y cuando es el padre aproximadamente la mitad, como un 2%. Y luego es verdad que hay determinados problemas de corazón que tienden a recurrir un poquito más. Por ejemplo, la coartación de aorta o patología obstructiva del lado izquierdo, cuando hay defectos del tabique que separa los dos ventrículos, patologías que nosotros llamamos conotruncales, el Fallot, que seguramente que habréis oído todos vosotros hablar de él, pues esas tienden a recurrir un poquito más. ¿De acuerdo? Pero el valor absoluto es bajo, ya digo. Es verdad que curiosamente la madre tiene más riesgo de transmitirlo a la descendencia que el padre. Pero en general un 3, un 5% de riesgo de recurrencia. Y luego depende un poco de si hay una alteración genética asociada. Ahí ya sí que cambia porque dependerá un poco de qué tipo de alteración y de si los padres, ¿no?, son portadores o no. Sí, exactamente. O sea, cuando se identifica una cardiopatía congénita, pues hacemos este tipo de estudios y va a depender un poco de qué encontramos. O sea, si tenemos, por ejemplo, una variante en un nucleótido sencillo, si es autosómico dominante, autosómico recesivo. Si es dominante, podemos determinar un 50% de riesgo de recurrencia, si es recesivo, un 25% si ambos son portadores. O sea, hay cosas que sí que tenemos muy claras. Y luego hay cosas que no tenemos tan claras. O sea, hay algún espectro fenotípico, algún espectro de expresión de esas cardiopatías que tienen el cajón desastre, ¿no? Penetrancia incompleta, expresividad variable. Esta frase que decimos que significa, traducido, no tenemos ni idea de qué va a pasar. Eso es así, ¿no? Entonces, hay que jugar un poco con esto. En algunos casos sí que podemos establecer bien el riesgo de recurrencia. En otros casos, por lo que decía antes, de la propia complejidad de la base genética, podemos predecirla, bueno, no tan bien como nos gustaría. Bueno, muchas gracias. Ahora os quería preguntar a vosotras, a Toñi y a Marta, porque bueno, ambas tenéis cardiopatía, ambas sois madres, habéis llegado a la maternidad de una manera muy diferente, y me gustaría que nos contarais el proceso en el que, bueno, que entiendo que comunicáis con personal sanitario de vuestro deseo gestacional y cómo lo vivís. ¿Puedes empezar, Marta? Sí, pues yo el deseo gestacional lo tenía de siempre. O sea, yo tenía muy claro que quería ser madre. Y ya empezaba a pensar que probablemente no podía serlo. Pero tampoco me atrevía a preguntarlo, ¿no? Es decir, hay preguntas que a veces no se hacen porque se teme la respuesta, ¿no? A los 26 años voy a la consulta y por primera vez pues formulo la pregunta de, bueno, que yo quiero ser madre y que a ver si puedo serlo. En ese momento la cardióloga no me responde, o sea, me dice que lo quiere mirar bien. Yo tengo una cardiopatía congénita que consiste en ventrículo único izquierdo con transposición de grandes vasos y no tengo hecho el Fontan. Entonces, a las 2 semanas vuelvo porque la cardióloga me dice que lo ha mirado y bueno, pues me responde con datos. Y me dice, bueno, pues la realidad es esta, ¿no? Desaconsejamos claramente que seas madre biológica porque la probabilidad de que el embarazo llegue a término es mínimo. Además, los datos que me da son fundamentalmente de Estados Unidos porque es donde más personas con cardiopatías congénitas habían llegado a edad fértil. Y, por un lado, hay un gran riesgo para mí y hay un riesgo también para el bebé. Es decir, que incluso en el supuesto en el que el embarazo llegara a término, pues que el bebé pudiera vivir porque habría estado mucho tiempo sin oxígeno. Mi saturación es muy baja, ¿no? Yo tengo una saturación de 84. Entonces también me manifiesta que en el supuesto en el que la cosa empiece a empeorar, si yo me empiezo a encontrar mal, la prioridad es la madre. Entonces, bueno, a mí eso para mí fue muy fuerte. O sea, yo creo que ha sido el momento de toda mi vida en el que he sentido que la cardiopatía era un problema. Yo hasta entonces no podía hacer deporte, o sea, tenía una vida en cierto modo limitada, pero yo
nunca había sufrido por la cardiopatía hasta el momento en el que me dicen que no puedo ser madre biológica. Es verdad que, claro, tampoco te dicen no puedes. A mí me dan unos datos y hay un riesgo muy elevado. Entonces, claro, el deseo es muy grande. Y hay momentos en los que sientes que quizá deberías de lanzarte. O sea, que, ¿no? Es que al final no estás siendo madre biológica porque tú misma no te estás lanzando, ¿no? Pero claro, es cierto que no está en juego tu vida. O sea, entonces, bueno, pues pasas un duelo muy duro, muy incomprendido también, ¿no? Es otro tema, pero es duro, ¿no? Y también luego encima pues existen, ¿no?, en las personas con cardiopatías congénitas pues la sensación de que, joder, bastante que estamos vivos, ¿no? O sea, es decir, claro. yo lo hablaba con mi madre está ahí, o sea, claro, ella entendía mi sufrimiento, pero, joder, ¿cómo te vas a arriesgar a eso, no? Que estás bien, ¿no? Exacto, estoy viva y estoy bien, entonces, pero fue muy duro, muy duro. Y entonces decidí pues buscar otras formas de ser madre. Bueno, luego nos cuentas, luego ¿vale? os lo cuento, sí. Toñi, cuéntanos. En mi caso, era un tema que ya teníamos hablado. Yo ni siquiera llegué a plantear la pregunta, porque cuando pasé a cardiología de adultos con 18 años, pues ya me hablaron de problemas o posibles situaciones de la vida adulta. Y antes de que me diera tiempo, yo también tenía un deseo gestacional como Marta desde no sé cuándo, que no puedo recordar, pero claro, con 18 años todavía no planteas ni siquiera esa pregunta. Y antes de que me diera tiempo, pues en una consulta con mi cardióloga, pues me planteó, o sea que yo ya tenía bastante claro. Me dijo que no se podía un embarazo espontáneo, que lo teníamos que programar. Entonces, que tenía que tener cuidado y en el momento en el que yo quisiera quedarme embarazada, pues lo tenía que plantear, programar cirugía. Yo tengo una estenosis de la válvula aórtica, entonces mis indicaciones de cirugía eran que tener síntomas, una disfunción del ventrículo, una hipertrofia o deseo de embarazo. Entonces, pues, si no había llegado a los dos primeros motivos, pues, como fue mi caso, en el 2018 ya empezamos a pensar un poco en esto y como no había tenido síntomas ni alteraciones en la ecografía, pues ya en la consulta planteé que quería ser mamá y ya programamos, como habíamos hablado previamente, la cirugía. Ya me citaron con cirugía cardíaca y ya programamos la reparación de la válvula aórtica, que es mi problema. Bueno, muchas gracias por vuestra experiencia. Eneri, cuéntanos un poquito, en el caso de mujeres con cardiopatía embarazadas, ¿el seguimiento del embarazo es muy diferente al embarazo de una mujer sin esa patología? ¿Se considera embarazo de riesgo? Cuéntanos. A ver, es un embarazo de riesgo, pero hay que matizar. El embarazo en el embarazo se van a producir una serie de cambios que son adaptativos, que son normales y que están orientados a que la nutrición del bebé sea la mejor posible. Aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la frecuencia cardíaca y todo eso para que lleve los nutrientes, todo el sistema circulatorio de la madre lleve los nutrientes de la mejor manera posible al bebé, a la placenta y al bebé. Claro, eso supone una sobrecarga para el corazón. Un corazón sano pues no tiene por qué tener ningún problema, pero un corazón con una cardiopatía pues puede tener una descompensación. Claro, ese riesgo no es igual en todas las madres con cardiopatías congénitas. Entonces es muy importante individualizar ese riesgo. Eso depende, como han dicho Marta y Toñi, del tipo de cardiopatía, de si está reparada o no, de si esa reparación ha sido satisfactoria o no, si la paciente tiene sintomatología de base o no. Todo eso es muy importante valorarlo preconcepcionalmente, como han dicho ellas. Esa consulta es esencial con el cardiólogo y con el ginecólogo para individualizar ese riesgo. Ese riesgo, ya digo, que va a depender de todos estos factores que hemos dicho, al final del estado funcional del corazón, es decir, cuánto se aleja el funcionamiento de ese corazón con respecto a la normalidad. Entonces, hay cardiopatías que son más simples, que están bien reparadas, por ejemplo, una comunicación interventricular, que la paciente está asintomática, esas tienen un mínimo riesgo, o un riesgo nulo, es decir, la paciente se puede quedar embarazada con seguridad porque hay un mínimo riesgo de que ese corazón fracase en el embarazo. Y luego hay otras cardiopatías más complejas, como ha dicho Marta, pues cuando hay un solo ventrículo, cuando se oxigena mal la sangre, cuando hay una válvula mecánica, esos riesgos ya son más significativos. Hay 1/3 de probabilidades de que el corazón pueda tener algún problema si la paciente se queda embarazada. Y cardiopatías con un riesgo extremo,
donde el riesgo para la madre es muy alto y ahí no se recomienda el embarazo porque asumimos un altísimo riesgo. Y luego cardiopatías intermedias donde el riesgo pues, es más moderado, un 10, un 20% de descompensación. Entonces ese riesgo es muy importante individualizarlo previo al embarazo para saber si ese embarazo estaba recomendable, es decir, se puede permitir con seguridad o no es recomendable como le dijeron a Marta. Y eso depende, pues ya digo, de todos los factores que hemos dicho, de las pruebas que se tiene que realizar por parte de cardiología, pues electrocardiograma, ecocardiograma, incluso pruebas de esfuerzo, etc. Entonces, ¿es un embarazo de riesgo? Pues sí, es un embarazo de riesgo, pero hay que individualizarlo. Hay pacientes con mínimo riesgo y pacientes con un riesgo extremo. Y como ha dicho Marta, no solamente hay que tener en cuenta que el embarazo es un riesgo para la cardiopatía, sino que la cardiopatía es un riesgo también para el embarazo. Sabemos que las madres que tienen problemas de corazón hay más riesgo de prematuridad, hay más riesgo de problemas de tensión alta durante el embarazo, es lo que llamamos la preeclampsia, problemas de que el bebé crezca menos, incluso de pérdida del bebé. Entonces, y esos riesgos también van a depender del estado funcional del corazón y, como ha dicho Marta, como la dijeron a ella, de cómo se oxigena la sangre. Cuanto peor se oxigene la sangre, cuanto peor sea el estado funcional, hay más riesgo para el embarazo en sí, más riesgo de prematuridad, más riesgo de preeclampsia, más riesgo de que el bebé crezca menos y más riesgo incluso de que podamos perder al bebé. Entonces, esos riesgos hay que individualizarlos, como digo, en función del estado funcional, de cómo está la mamá, e idealmente hay que hacerlo antes del embarazo. Ya digo, para dar el visto bueno al embarazo o no, y si se da el visto bueno, para preparar a la madre y que se quede embarazada en el momento óptimo, con mínimo riesgo, como ha dicho Toñi, mínimo riesgo para la madre y para el bebé, o sea que es esencial. Lo segundo que me preguntabas, ¿cómo se hacen los controles? Claro, esos controles van a depender de ese riesgo individualizado. Las pacientes con una cardiopatía con un riesgo muy bajo o con un riesgo nulo, pues el cardiólogo las tendré que ver, pero menos frecuentemente que las cardiopatías más complejas, quizá 1 o 2 veces en el embarazo, y el ginecólogo más o menos casi como un embarazo normal, quizá alguna consulta más. Sí que es importante las ecografías, porque hemos dicho que tienen cierto riesgo de transmitir, de que la descendencia pueda tener algún problema cardíaco congénito. Entonces, aparte de las ecografías que son rutinarias en el embarazo, la del primer trimestre, la del segundo y la del tercero, hay que hacer ecografías intermedias, entre el primero y el segundo, más o menos en la semana 16 de gestación, y entre el segundo y el tercer trimestre, más o menos en la semana 26-28. Son ecografías enfocadas a estudiar el corazón del bebé, porque sabemos que hay un poquito más de riesgo de que el bebé pueda tener un problema cardíaco. Cardiopatías con un riesgo más significativo, como en el caso de Marta, en este caso no se recomienda el embarazo, pero hay pacientes que se quedan embarazadas. Esas pacientes tienen que ser seguidas muy, muy de cerca por el cardiólogo, 1 o 2 veces al menos al mes, y desde luego el ginecólogo también verlas al menos mensualmente con las ecografías que digo adicionales. Y luego el pool de ecografías con un riesgo más intermedio, pues el cardiólogo la seguirá cada trimestre o cada mes, dependiendo del estado basal, y el obstetra pues más o menos 1 vez al mes con las ecografías, como digo, adicionales, aparte de las ecografías rutinarias. Muy importante el puerperio. El puerperio inmediato, una vez dado a luz, esa cambio hemodinámico que se produce en el corazón, porque claro, todo el volumen sanguíneo que había en el útero y en la placenta vuelve otra vez al sistema circulatorio de la madre, supone un cambio de volumen muy brusco para el corazón y es muy importante vigilar, sobre todo en las primeras 24 horas, a la mamá, con el cardiólogo, con los anestesistas, con el equipo de ginecología y ver que esa adaptación a esa nueva situación es adecuada y no hay problemas cardíacos. Muy bien. Toñi, tú que has pasado por el embarazo, más o menos lo que nos ha contado Eneri es lo que tú viviste en tu embarazo. Pues sí, justo. Yo creo que entraría dentro del grupo de intermedio, sí. Y sí que el primer trimestre creo que el control fue más o menos como cualquier otro embarazo en una mamá sana. Sí que me hicieron una ecografía morfológica precoz que se hace a las 20 semanas de forma habitual. A mí me la hicieron con 16 semanas para detectar una cardiopatía compleja lo antes posible, que no fue el caso, por suerte. Y sí que en los controles con el cardiólogo en el segundo trimestre, por cambios fisiológicos del embarazo, sí que hubo, porque yo llevaba 1 año operada, o sea, mi válvula en ese momento, mi válvula mecánica funcionaba con una válvula normal, no tenía estenosis ni nada. Pero ante esos cambios en el segundo trimestre empezó a haber un pelín de estenosis. Claro, el cardiólogo pues ya se asustó un poquito. Ahí empezaron los controles un poquito más seguidos. Incluso me plantearon que era posible prematuridad, tener que interrumpir el embarazo antes. Bueno,
ahí llevé un mayor control. Y luego el tercer trimestre se relajó un poquito todo en ese sentido y ya, bueno, programamos el parto y tal. Y estoy de acuerdo en el puerperio también. Yo, de hecho, cuando di a luz estuve como 36 horas en reanimación, pues súper controlada, con... pues obviamente hay un sangrado, tuve un poquito de anemia que quizá en otra mujer no haría falta corregir, pero a mí me transfundieron porque una anemia es más peligrosa, ¿no?, para una cardiopatía. Y bueno, pues como súper controlada en ese sentido, como ha contado Eneri. Bueno, muchas gracias. Javier, bueno, nos ha comentado Eneri, ¿no?, esa coordinación ginecología-cardiología. A vuestro servicio les llega, se coordina cuando hay un deseo gestacional de una mamá con una cardiopatía congénita, o es el padre el que tiene la cardiopatía congénita y bueno, pues quieren ver esas probabilidades de las que nos hablabais antes. Cuéntanos. Sí, vamos a ver. Ahora el abordaje de casi todas las patologías es multidisciplinar y cuando hablamos de genética, además con ese carácter transversal que todo el mundo quiere saber la base genética del problema dentro de su especialidad, es imprescindible. O sea, además, en las diferentes fases, o sea, por ejemplo, nosotros la coordinación con la unidad de medicina fetal tenemos trabajamos todos los días juntos, hablamos prácticamente todos los días, ¿no? Es súper importante lo que ha comentado a la hora de hacer una buena ecografía, sobre todo porque en la parte genética, con las nuevas tecnologías de las que estamos hablando, muchas veces nosotros empezamos a escuchar exoma, genoma, todas estas omas que vienen ahora, todas estas ómicas, y cuando hacemos, por ejemplo, un exoma y hacemos un panel dirigido a determinada alteración o un panel de anomalías fetales, para nosotros es complicado filtrar a veces las variantes. Hay que tener en cuenta que de un exoma podemos tener de primeras 15.000 variantes y hay que filtrarlas y dejarlas en una o dos. Entonces el fenotipo es fundamental para nosotros. Ese fenotipo intraútero es vital tenerlo bien establecido. Entonces, si no tenemos una coordinación muy buena, no podemos llegar a un resultado o a un diagnóstico mejor. Eso en esta parte. Y después, evidentemente, cuando nos encontramos algo, el seguimiento del embarazo, obviamente, o incluso casi en el periodo perinatal. Con lo cual, la coordinación no es solo con los cardiólogos pediátricos en nuestro hospital. Tenemos una comisión de consejo perinatal que está integrada también por cardiólogos pediátricos, por neonatólogos, por pediatras, por supuesto medicina fetal, por supuesto genética. O sea, es muy multidisciplinar y tratamos de abordar un poco esas cuestiones para que todo esté lo más ajustado posible hasta donde podemos llegar. O sea, podemos abordar diferentes partes del diagnóstico y coordinarnos con cada una de las especialidades antes, incluso a nivel preconcepcional, como durante el embarazo, como en el periodo perinatal y pediátrico. Qué bien saber que estamos en tan buenas manos y que además son manos coordinadas. O sea, me parece fundamental. Muchas gracias. Eneri, nos has hablado bastante del seguimiento en el embarazo, preembarazo. Cuando llega el momento del parto, ¿cómo se vive? ¿Ahí se adelanta un poquito a esas 40 semanas? ¿Se suele inducir? ¿Hay más cesáreas en la población en mujeres con cardiopatía? Lo ideal es que, salvo que haya una indicación obstétrica específica, no se recomienda inducirlo antes de la semana 39. ¿Por qué? Porque por un lado no tenemos beneficio para la madre, no se ha demostrado que esto mejore la situación cardiovascular de la madre y, sin embargo, el recién nacido podemos tener algún inconveniente porque se adaptan peor. Sabemos que en ese periodo que llamamos nosotros a término precoz, semana 37, 38, es verdad que ya hay madurez pulmonar, pero sabemos que los recién nacidos se adaptan peor, sobre todo respiratoriamente. Es verdad que no suelen ser problemas graves, pero no tenemos por qué asumir ese pequeño riesgo cuando tampoco tenemos beneficio para la madre en general, como norma general. Es verdad que si la paciente se ha descompensado o hay algún problema más de base, pues lógicamente se tendrá que ajustar la edad gestacional en la que se finaliza, pero en general no se recomienda antes de la semana 39. En cuanto al parto vaginal o la cesárea, se prefiere siempre parto vaginal. ¿Por qué? Porque la cesárea siempre hay un mayor sangrado.
Entonces, como hemos dicho antes, esos cambios de volumen tan bruscos al corazón no le va bien. Además, se puede producir más anemia, con lo cual, como ha dicho Toñi, la anemia para el corazón es una sobrecarga. Al final intenta compensar esa pérdida de volumen, esa pérdida de hemoglobina, trabajando más. Eso en un corazón sano no pasa nada, pero en un corazón con un problema pues puede producir una descompensación. Con lo cual no nos interesa que sea una cesárea porque es peor para la mamá. Ahora bien, hay situaciones de base en las que pues, la paciente tiene descompensada la cardiopatía, una hipertensión pulmonar, una insuficiencia cardíaca y que ahí habrá que valorar con el cardiólogo si es mejor la cesárea o no. Pero si la situación basal es buena, se prefiere un parto vaginal. Es cierto que las pacientes o las madres que tienen cardiopatías congénitas tienen una mayor tasa de cesáreas que las madres que no tienen cardiopatías. Pero generalmente es por lo que decíamos antes, porque son embarazos que suelen complicarse más por prematuridad, por preeclampsia, por bebés de bajo peso, y esas son condiciones que a nosotros nos pueden obligar a hacer una cesárea. Entonces, no tanto por el problema del corazón, sino por las complicaciones derivadas del embarazo. Pero idealmente, parto vaginal. Muy bien, gracias. Toñi, nos tienes que contar cómo llegó al mundo Valeria, tu hija, ¿vale? Sí, pues más o menos como ha contado Eneri, a mí me plantearon igual de entrada un parto vaginal, por lo menos intentarlo. Y sí que ahí me imagino que valorarían un poco la situación, porque en mi caso me lo indujeron en la semana 38. Y la verdad que yo me encontraba bien. Sí que empecé a tener edemas en miembros inferiores, pero el corazón, el funcionamiento era normal. Y me plantearon que como ya con 38 semanas es un bebé a término, que en principio no debería haber mayores problemas ni complicaciones, que preferían no alargarlo más, porque es verdad que más semanas, pues al final más volumen, más peso, y eso podía ser peligroso. Entonces me programaron la inducción con 38 semanas. Y el problema es que, claro, en mi caso, me imagino como otras mujeres, pues una inducción es muy larga. A mí me hicieron además inducción no con medicación, sino mecánica, porque la medicación podía, pues eso, problemas, ¿no?, cardiovasculares. Entonces fue mucho más lenta que una inducción normal, que ya de por sí es muy lenta también. Y entonces iba muy despacio en cuanto a dilatación, todo iba muy lento. Y al final yo me encontraba bien, el bebé nunca tuvo ningún problema en la monitorización, pero claro, llevábamos 2 días y medio de inducción y ya me dijeron que aunque estábamos bien, que no tenía sentido alargarlo más, y acabé en cesárea. No había que alargar esa agonía, ¿no? Sí, bueno, perdón. Bueno, y Toñi, después de este embarazo de Valeria, que bueno, es que a mí me encanta Valeria, perdón, siempre que la veo, ¡ay! Tú tuviste, o sea, tú tenías, quisiste intentarlo otra vez. Cuéntanos cómo fue pues esta experiencia. La idea inicial era tener otro. Sí que, pues inicialmente, como tenerlos muy seguidos, ¿no?, porque que se llevara un poco tiempo. También por mi situación, porque a mí me repararon la válvula poniéndome una válvula biológica, que es la opción que se pone para poder... para poder ser mamá, pero tiene un tiempo, porque esa válvula se irá degenerando hasta poner luego la solución definitiva o prácticamente definitiva, que sería una metálica. Entonces, aparte de mi deseo de tenerlos seguidos, aparte sabía que tenía un tiempo limitado y dije, bueno, pues fenomenal, así lo quitamos de medio. Pero luego las circunstancias, pues obviamente ser madre es duro, es difícil, es muy bonito, pero te encuentras con un bebé, mucha demanda y dices, uy, pues igual tan seguidos no es buena idea. Y preferí dejar un poquito más de tiempo, sabiendo que ese tiempo jugaba en contra de mi situación. Y obviamente cuando, pues lo que tenía que ir pasando, ¿no? La válvula va poquito a poco degenerando, y cuando en una revisión planteé, bueno, ¿y si tenemos otro? Pues... nunca me dijeron no me lo prohibieron, pero claro, esa válvula ya estaba estropeándose, ya había más riesgo, y me plantearon las opciones: probabilidad de riesgo, los riesgos a los que podía estar expuesta. No, es verdad que la probabilidad no era muy alta, los riesgos tampoco eran gravísimos, pero bueno, como siempre digo, si hubiera sido el primero,
pues Claro. bueno, me hablaban de pues, ingresos incluso largos, medicación para insuficiencia cardíaca, que no tenía por qué pasar, ¿no? Depende de la probabilidad. Incluso un cateterismo durante la gestación. Bueno, me plantearon muchas opciones. Claro, si es el primero, yo pensaba, bueno, pues igual me la juego, ¿no? Me lo pensaría, pero claro, ya teniendo una niña pequeñita, Claro. pensar, voy a estar ingresada prácticamente todo el embarazo, voy a estar, ¿no? Con medicaciones, con... Entonces, fue duro la decisión también, creo que no tan dura como la tuya, Marta, pero bueno, al final decidimos no arriesgar. Bueno, lógico, ¿no? Había ahí una personita también que entraba en juego. Y aparte, claro, las cardiólogas me contaban, bueno, algunos lo sabéis, yo soy médico también, soy pediatra, y claro, me hablaban de unas cosas, pero yo veía más trasfondo. Quiero decir, te plantean una serie de complicaciones que pueden ocurrir, pero yo veía, digamos, más consecuencias, ¿no? Una insuficiencia cardíaca tal, pero como has hablado tú, decías, bueno, igual pues interfiere en ¿no? en el crecimiento fetal, en que sea prematuro, o sea, me contaban una cosa y yo veía como 27 cosas más. Entonces, claro, cuando se lo planteé a las cardiólogas, ninguna me dijo, pero me miraban y me daban la razón, Claro. en plan, ¿qué te vamos a decir? Entonces, bueno, al final, esa Bueno. fue la decisión. Tú ahí tenías ventaja en la información, no sé si ventaja o desventaja, pero Depende de cómo se mire. claro. Bueno, Marta, en tu caso, que nos has comentado que bueno, decidiste ser madre por adopción, cuéntanos el proceso, haciendo hincapié en ser madre por adopción con la cardiopatía congénita. Cuéntanos cómo fue. Bien, pues no, nosotros una vez ya superamos un poco el duelo, es decir, creo que es importante para meterte en este tipo de procesos aceptar que no vas a tener un hijo biológico y decir adiós a tu hijo biológico. Entonces, cuando ya habíamos aceptado que probablemente no tendríamos hijos, y de hecho vivíamos como si no fuéramos a tenerlos, pues decidimos echar, ¿no? Porque era el momento en el que yo estaba preparada para que me dijeran que no por una cardiopatía congénita, que yo daba por hecho que iban a decirme que no. Entonces, para empezar, cuando tienes un problema de salud, la adopción internacional se cierra. Es decir, solamente entra ya adopción nacional. Los países prácticamente ninguno, es decir, exigen una salud perfecta de los padres. Entonces ya solamente me queda adopción nacional, que como bien se sabe es una adopción ya muy difícil, muchísimo más compleja. Tienes que presentar tu estado de salud. Y bueno, pues nosotros presentamos los informes médicos, todo. Y bueno, yo me fui con la sensación, de hecho le dije a mi marido, no nos van a dar ni a un gato, o sea, despídete de niños porque aquí no va a entrar nadie. De hecho no lo dijimos, o sea, nosotros no dijimos prácticamente ni a la familia ni amigos que estábamos en proceso de adopción, dijimos, o sea, vamos, de hecho preparamos la casa toda dando por hecho que no iba a haber jamás un niño. Cuando vinieron a visitarla, bueno, yo siempre cuento que pusimos una... No teníamos ni cortinas, pusimos una cortina roja porque habíamos dedicado una habitación a San Fermín, somos de Pamplona, y de repente cuando venía la comisión vimos que entraba el sol y toda la habitación era roja. O sea, que yo decía, dije, oh Dios mío, vamos, sí. Entonces, bueno, pues sí, sorprendentemente los dijeron luego durante el proceso que como nuestra, es decir, yo tengo una enfermedad, pero en mi vida yo trabajo, pues estamos perfectamente capacitados para cuidar de un niño. Es verdad que es lógico que lo miran así, la adopción al final no existe un derecho a ser padre o a ser madre, lo que existe es una medida de protección para un niño. Exacto. Y finalmente pues fuimos idóneos. Y primero llegó nuestra hija, Ainara, con 7 meses. Y al año y poco, bueno, al año, porque te obligan a estar un año sin poder echar, y al año volvimos a echar, y súper rápido llegó nuestro segundo hijo. Entonces, bueno, pues la verdad ¿Cómo se llama tu hijo? John. Mi hijo se llama John, que llegó con 5 meses, justo en la pandemia, y ahora tiene 5 años. Entonces, bueno, sí que es verdad que es un proceso muy duro, en el que te miran y te remiran, absolutamente. Y que evidentemente tener una cardiopatía congénita pues juega en desventaja. Es decir, si van a comparar familias, no somos la mejor. Eso es así. Bueno. ¿No? Es decir, no partimos de la misma situación y por tanto pues no partíamos en desventaja, eso era un hecho. Pero no, bueno, nos ha salido Bueno, muy para bien, Ainara y para John erais la mejor. Esperemos que sí, eso ya lo dirán ellos en un futuro igual. Seguro que sí. Pero sí, yo estoy muy contenta porque realmente nunca pensamos que lograríamos adoptar. O sea, yo asumí el día que me dijeron que no iba a poder ser madre biológica, que no iba a ser madre. Entonces, bueno, fue un regalo increíble. Y nos has dicho que no erais la mejor familia por tu patología,
pero ¿sentiste durante el proceso que eso era un escollo? A ver, nosotros cuando nos apuntamos yo le dije muy claramente, yo prefería la leche de primeras, ¿no? Si no me vais a dar ningún niño pero una cardiopatía, decírmelo. O sea, no voy a perder el tiempo y no voy a generar una ilusión en algo que no voy a tener. Y también ellos fueron sinceros y dijeron, bueno, tú tienes una vida bien, tienes un trabajo estable, tienes pareja. Es decir, claro, probablemente si hubiera ido yo sola, no sé cómo habría sido el resultado. Íbamos dos, entonces, bueno, pues sí que podéis ser idóneos, ¿no? Es decir, sí que se puede ser. Bueno, era un dato más, ¿no? Igual tu patología, pero no decís. Sí, pero sí que era un dato importante. O sea, eso es un hecho, ¿no? Es decir, la cardiopatía congénita es un elemento de cara a una adopción que se va a valorar. Lo van a valorar. Pero bueno, no es imposible. Y te voy a hacer una pregunta que no te había contado. En este caso, ¿tus conocimientos a nivel profesional te ayudaron en el proceso? Porque Marta es jueza y no sé, digo, a lo mejor... Pues mis conocimientos precisamente eran hacia atrás, es decir, ya sé cómo va la burocracia, ¿no? Sí, ya sé dónde estoy y ya sé lo que vais a buscar, ¿no? Hombre, yo creo que mi trabajo ayudó en un sentido de estabilidad. O sea, es decir, y a demostrar que tengo una cardiopatía compleja, que no te ha impedido. Mi vida es bastante normal. Entonces, dentro de que tu vida sea normal, pues la posibilidad de cuidar y de criar a un hijo, pues entonces, yo creo que mi trabajo sí que jugó a favor en ese sentido, pero en conocimientos, pues claro, yo sabía a lo que me enfrentaba y era plenamente consciente de que, pues, que se iba a valorar y que en un momento en el que se reúne un pleno entre unas familias que no tienen ningún problema de salud y una familia que tiene semejante problema de salud, pues hombre, en beneficio no iba a jugar mi cardiopatía. Pero bueno. Pero aquí estoy, 2 niños que no los he traído porque desde Pamplona volvemos el fin de que viene, entonces hay mucho viaje. Bueno. Pero muy mágicos. Muy mágicos. Muy buenos. Bueno, podrían estar ahí enredando en... Enredando, sí. Porque tienen 6 y 5, ¿no? 6 y 5, sí. Encima ahí seguidos. Muy seguidos, sí. Muy bien. Yo después de las experiencias que nos habéis contado en el proceso, cuando, bueno, pues en todo el proceso para ambas, y no sé también, o sea, quería lanzar una pregunta para que nos contestéis desde el punto de vista profesional y vosotras personal, si creéis que en todo este proceso de deseo gestacional, coordinaciones con diferentes servicios, la información que se le da a esa persona, en tu caso, ¿no? Que no simplemente no te dijeron no puedes, sino que con datos y con información, yo creo que eso también es muy importante, pero yo os quería preguntar si creéis que en ese proceso hace falta o vendría bien tener apoyo emocional, apoyo psicológico. ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí, o sea, por lo menos ofrecerlo. Luego ya depende de cada madre, de cada paciente, de los padres, en qué momento lo quieren o si lo quieren. Hay padres, bueno, que no ven la necesidad. Y hay padres que al principio no y a lo largo de todo el proceso sí. Entonces, ¿en el hospital se ofrece? Sí, tenemos un equipo de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, que son precisamente el mismo equipo que lleva la parte prenatal, el mismo equipo que lleva la parte postnatal. Con lo cual son los que hacen todo el seguimiento, digamos, perinatal. Entonces yo creo que es importante ofrecérselo. Habrá padres que lo quieran, habrá padres que no, o que inicialmente no lo necesiten y a lo largo del proceso sí. Pero yo creo que es importante ofrecerlo y que estén disponibles. Muy bien. Sí, la misma opinión. O sea, realmente creo que lo ha expresado perfectamente bien Neri. Hay que ofrecérselo y también en las diferentes fases. Muchas veces por hallazgos inesperados, hay veces que cuando se detecta ecográficamente una cardiopatía, luego resulta que nosotros aportamos que resulta que es sindrómica y hay veces que son momentos muy duros para afrontar y en el momento ya no es solo en ese momento, sino en pasos posteriores. Hay que ofrecer siempre ese apoyo para tratar de estar ahí. ¿Y vosotras cómo veis esta parte, este acompañamiento? Yo sí, o sea, yo creo que... Sí, vamos, yo no lo tuve, pero creo que un acompañamiento psicológico. Sí. Es decir, además creo que al ser las personas con cardiopatías congénitas, cuando nos enfrentamos a la maternidad o a la pregunta de la maternidad o a asumir
esa situación, claro, hay una doble visión, ¿no? Sobre la maternidad y la no maternidad, ¿no? O la decisión de una maternidad muchísimo más compleja, que al final, claro, yo le he escuchado a Toñi y es verdad, o sea, es decir, al final estás poniendo en juego, ¿no? Cuando hablaba, ¿no? de la segunda decisión, ¿no? Casi se genera una sensación de culpabilidad, de decir, no, es que soy yo la que está decidiendo que no voy a ser madre, ¿no? Bueno, sí, estás decidiendo, pero con una situación que estás poniendo en juego tu vida, ¿no? Entonces, unido a una situación ya compleja, el asumir emociones como la culpabilidad, como la tristeza, ¿no? Creo que sí que se necesita, ¿no? Porque va muy unido a... Es decir, no te dicen no puede ser imposible ser madre, ¿no? Es que te están diciendo sí puede serlo, pero estos son los datos. Y tu deseo es muy grande, claro. Que es un deseo muy fuerte. Entonces yo creo que un acompañamiento psicológico en este momento, y supongo que durante el embarazo, pues también, ¿no? Porque al final asumirás más miedos. Sí, yo estoy de acuerdo, pero quería matizar quizá eso. Creo que hay diferentes momentos, pre, post y durante la gestación. Por ejemplo, en tu caso está claro, ¿no? El momento de la noticia de la decisión. Yo quizá los momentos así más clave que hubiera sido, bueno, un acompañamiento emocional fue, pues eso, 18 años, recién llegada. A mí nunca me habían hablado de cirugía, de hecho. Y claro, es difícil asumir, vale, tú dices, si me encuentro mal, pues obviamente me tendrán que operar. Si me dicen, oye, esto está peor por la ecografía, también. Pero decir, si yo estoy bien, pero me quiero quedar embarazada, es decir, me tengo que operar. Claro, ahí es como, tienes que encajar esa noticia de, pues de hecho me pasó, yo estaba normal, pues bueno, tan normal, a ver, con mi cosa, pero mi vida normal y tal, y era como, pero claro, gente que a lo mejor conocía menos, la gente más íntima sí lo sabía, pero que te operan, pero estás peor. No, me opero porque es mucho riesgo así, un embarazo, entonces tienen que corregir mi válvula. Quizá ese momento y quizá el posterior, el de la decisión de no asumir el riesgo de un segundo embarazo. Claro. Quizá fueron mis momentos más así. Durante el embarazo pues no me pasó. Quizá otra mujer que a lo mejor pues el embarazo se complica más o le detectan una cardiopatía. Quiero decir, hay momentos ahí que sí considero, en mi caso pues no fue así, yo lo llevé bien. Quizá lo que hablaba contigo el otro día, quizá para mí no fue tanto problema cardiopatía, embarazo, sino la situación que vivimos todos y cada uno con sus motivos de que me pilló en plena pandemia. Quizá eso fue lo más difícil, no en relación a la cardiopatía, sino a la situación que tuvimos, ¿no? De aislamiento, de ir con miedo. Era un añadido era una otra, muy grande. Pero me refiero que era otra cosa ajena, ¿no? A la cardiopatía. Si no hubiera pasado esto, pues yo no hubiera, quizá durante, pero sí, ¿no? Pre y post. Y habrá mujeres que tendrán en los tres momentos o solo en uno, y yo creo que sí que es importante. Porque entiendo que tú ibas a esas ecografías y seguimientos solo tú sola, ¿no? No podías ir acompañada. Nos confinaron y estaba en la semana 21. Y a partir de ahí, todos los controles, claro, iba sola, iba con el miedo de a ver si voy a coger algo, que estaba poco claro, con cardiopatía era un riesgo, embarazada también. Entonces, bueno, y porque fue todo bien, pero al final sabes que vas expuesta a que pasa algo tal y todas esas noticias las recibes tú sola, sin tu pareja, sin un familiar, sin... Y claro, ya te digo, fue todo bien, pero también me imagino, ojo, qué difícil, ¿no? Asumir todo eso estando sola en ese momento. Pues sí. Oye, y en tu caso, que eres pediatra, ¿en qué momento dejaste de trabajar por el embarazo? Pues, no sé si, quiero decir, si dejaste antes por tu cardiopatía o... Pues me dieron la baja 10 días después de confinarnos. Porque, bueno, yo me acuerdo que yo estoy en un centro de salud y antes de empezar la consulta pues siempre había una reunión para ver, porque esto iba cambiando día a día, a ver qué hacemos, cómo hacemos y cosas. Y yo me acuerdo perfectamente de un compañero que según llegábamos me miraba y me decía, no sé qué haces aquí. Pero era, bueno, al final... ¿no? Esa vocación de médico de decir, pero ¿cómo me voy a ir ahora cuando más falta hace? Pero claro, llegó un punto en el que dices, tengo que ser egoísta, entre comillas, pero con una cardiopatía embarazada no me puedo exponer. Y me costó, ya te digo, 10 días confinados y yo seguía yendo a trabajar y ya
Hasta que te echaron, ¿no? Dijeron, ya no vengas. Casi que me dijeron, vete, sí. Bueno, no sé si queréis aportar alguna cosa más que creáis importante o podemos ya pasar a las preguntas del público, que espero que haya muchas. Tiene que haber alguna. Bueno, muchas gracias. Una mesa súper interesante. Muchas gracias a todos los ponentes. Os quería preguntar a vosotras, a Marta y a Toñi, ¿cuándo creéis que es el mejor momento? Porque como ha sido diferente cuando os han dicho que podíais o no podíais, bueno, los riesgos de ser madres, no ser madres, una a los 18 años, quizá a lo mejor un poco prematuro o no. Y Marta, tú lo tuviste que preguntar con 26 o 27 años. ¿Cuándo creéis o creéis que es algo que los médicos tienen que abordar desde que la paciente es adolescente? ¿Cómo creéis que sería mejor? Gracias. Yo creo que han sido casos diferentes, pero yo creo que o en el momento, ¿no?, y que planteas a tu cardiólogo, ¿no?, quiero ser mamá, como le pasó a Marta, y quizá pues eso, con datos, sabes que es una decisión que al final tienes que tomar y un riesgo y es importante. Yo creo que a la hora de que el paciente lo plantee o incluso cuando el cardiólogo lo plantea, como fue mi caso, ¿no?, me pasa esto, yo creo que es, no sé si según los dos, de quién venga la pregunta o el planteamiento, tanto el paciente como el cardiólogo, yo creo que es el momento de ese acompañamiento, ¿no? Decir, ¿no?, cómo lo llevas, esa decisión, necesitas esa ayuda, ese apoyo emocional. Sí, yo creo que debería de abordarse por parte de los cardiólogos. Es mi opinión, ¿eh? O sea, igual hay gente que no... Igual que la salud sexual, que también se tendría que abordar. Es decir, creo que tenemos a veces edades en las que no nos atrevemos a preguntar. Y sobre todo a veces porque pues incluso, ¿no?, pues te acompañan tus padres, o sea, y tienes unas ciertas edades en las que bueno, pues puede costar. Entonces creo que al igual que se aborda o se debería de abordar la salud sexual, creo que es el momento en el que dice, bueno, decir, oye, tema anticonceptivos, puedes tomarlos, no puedes tomarlos, y a la vez hablar de una posible maternidad sin ningún tipo de presión. Es decir, puedes no querer ser madre y está muy bien, pero que sepas que esta puede ser tu situación. Puede ser que la valoraremos en el momento en el que decidas ser madre. Pero yo creo que es bueno que se vaya hablando, porque si no al final es una sensación la que me pasó a mí, que era de cuándo lo pregunto, cómo lo pregunto, claro, en qué momento debo preguntarlo, debería de saberlo. A veces coges incluso otro tipo de información. Yo no había tanto igual acceso, no, tampoco soy tan mayor, pero el acceso a internet igual no era el de ahora, ¿no? Pero yo recuerdo una vez que leí un artículo sobre la salud sexual de los deportistas y yo ahí es donde me empecé a agobiar sobre mi sexualidad. O sea, es decir, que a veces puedes buscar fuentes que no son las correctas, ¿no? Entonces yo creo que en la consulta de un cardiólogo se tiene que abordar, y se tiene que abordar por él porque puede que a nosotros nos dé o vergüenza o incluso digamos, ¿cómo no voy a saber esto? ¿Cómo lo voy a preguntar, no? Entonces está bien que vayan introduciendo el tema y ver cómo la paciente o el paciente pues entra o no entra y ya está, ¿no? Pero yo creo que sí que lo tienen que... Es mi opinión, ¿no? Que luego al final cada persona es un mundo, cada cardiopatía es un mundo, pero yo creo que ayuda a eso. Bueno, es lo que comentaba antes Constancio, justo que a lo mejor esos temas importantes, no sé, entre ellos la sexualidad, el deseo de maternidad, no se aborda efectivamente. ¿Hay más preguntas por ahí? Hola. Hola. Buenos días, soy Cristina. Mi hija es Patricia, tiene una atresia tricúspide, tiene 20 años ya, estudia tercero de enfermería y el año pasado... un día que hablamos por teléfono, me dijo que mamá, nunca me has dicho que no voy a poder tener hijos. Y digo, pues hombre, no te lo he dicho porque no creo que es el momento, porque mi marido y yo siempre hemos procurado, nos hemos metido en internet porque siempre hemos querido saber de su cardiopatía y la verdad es que yo una vez lo leí, pero bueno, no era el momento de hablarlo con ella y bueno, mi pregunta es, sé que es una cardiopatía compleja. Ella entra en el grupo de las de mucho riesgo, riesgo intermedio.
Entra en las de grupo de alto riesgo, efectivamente, pero eso hay que valorarlo con el cardiólogo. No depende tanto del ginecólogo, sino sobre todo del cardiólogo, del estado funcional de la cardiopatía. Pero no entra dentro de las de grupo intermedio, entra dentro de las de grupo de alto riesgo. Entonces habría que valorar ahí, en función de lo que nos diga el cardiólogo, del estado funcional, de cómo oxigena la sangre, si entra dentro de los de grupo más extremo o los de un riesgo significativo, que no entra dentro de los del grupo más extremo, con un riesgo pues incluso para la vida de la paciente, y habría que ver en cuál de esos dos grupos está. Probablemente está en los de riesgo más significativo, no tanto extremo, pero hay que ver más datos, hay que saber cómo funciona ese corazón y eso nos lo tiene que decir el cardiólogo, y es esencial el estudio preconcepcional. Es decir, que si ella ya tiene esa idea, es muy importante que se vayan ya sentando las bases de ese funcionamiento del corazón para dar el visto bueno o no, y si no se da el visto bueno, si es un no definitivo o si es un no con condiciones. Es decir, si se puede hacer algo, como Toñi, para mejorar la situación de cara al embarazo. Bueno, tiene 20 años, espero que todavía no nos haga abuelos, pero para que vaya... Claro, bueno, pero eso es lo que decía Marta, no sabemos, los tiempos de cada uno son los tiempos de cada uno, entonces es importante introducirlo e ir sabiendo por dónde va, en tu caso tu hija, pero para nosotros nuestra paciente, porque a veces nos sorprenden y a veces lo que para nosotros es muy pronto, para ella es el momento que se lo plantea. Entonces es importante eso, empezarlo a plantear, porque los tiempos de cada persona son diferentes. María, otra pregunta por ahí. Sí, allí hay una pregunta. Y por allí creo que hay otra. ¿Quién empieza? No sé quién tiene el micro, perdón. Aquí. Hola, buenos días. Mi pregunta es para el doctor. Cuando hacéis las pruebas de genética, ¿exactamente qué buscáis aparte de que si la cardiopatía es algo genético o no? Porque, por ejemplo, a nuestro hijo, que tiene 12 años, le hicieron en cruces unas pruebas de genética al poco de nacer, pero ahora nos han mandado otra vez porque, claro, la genética evoluciona y realmente no sabemos qué es lo que están buscando, por qué le vuelven a repetir las pruebas, si a lo largo del tiempo sería bueno, como avanza, seguir haciéndolas. Esa es mi pregunta. Sí. Gracias. A ti. Vamos a ver. En genética ya vemos que las cosas van evolucionando, entonces. No. Se ha ido ahora ya lo tenemos. Vale, gracias. Las cosas van evolucionando, como decía antes, en genética, entonces puede que hace un tiempo le hicieran una prueba genética que a lo mejor incluyera, voy a decirlo porque no lo sé, por ejemplo, un cariotipo, o que hicieran una raíz CGH de hace tiempo, o sea, una prueba que tiene una menor resolución, y como el conocimiento va avanzando, pues que con el tiempo te hayan pedido o bien un reanálisis de lo que se hizo hace tiempo o una nueva prueba que aporte más información. ¿Qué se suele buscar? A ver, normalmente en las aproximaciones postnatales lo que se suele hacer es, primero, lo que decimos es buscar esas pérdidas o ganancias de material para ver si se puede filiar un poco más esa cardiopatía, y en el caso de que no se encuentren esas pérdidas o ganancias de material, tratar de buscar en un panel de genes si hay una asociación o no con algún tipo de variante. Eso es lo que se suele hacer. Nosotros, por ejemplo, en nuestro servicio lo que hacemos es secuenciamos el exoma completo, que sería todo el conjunto de regiones de información que hay en el genoma humano, y a partir de ahí lo que hacemos es que panelamos, o sea, cogemos un número determinado de genes y panelamos de forma virtual. O sea, se dice, pues para, yo que sé, una miocardiopatía hipertrófica, pues por ejemplo, se coge un panel de genes de X genes, y más adelante puede ser que el conocimiento evolucione y haya nuevos genes que se asocian. La bibliografía, como decíamos, la investigación va aportando datos y al cabo de un tiempo se reanaliza o se reevalúa con esos nuevos genes. Por eso es un proceso, con la genética es un proceso un poquito dinámico. Entonces, seguramente lo que pueden estar tratando es buscar más información. ¿Allí hay otra pregunta? Gracias. Hola, buenos días.
Bueno, lo primero que quería deciros es que sois unas valientes, las dos. En mi caso, bueno, desde niña me dijeron que no podía ser madre. Tengo una transposición de los grandes vasos. Y desde niña se lo dijeron a mi madre. Mi madre fue la encargada. Desde niña yo jugaba con mis muñecos, etcétera, y ella decirme, no vas a poder ser madre, es así de duro, pero fue la realidad. Cuando me fui a vivir con lo que fue luego mi marido, hice la pregunta, la que ya sabía la respuesta, pero bueno, hice la pregunta. Y el médico, pues efectivamente me dijo, Ana, ya sabes la respuesta, el riesgo es muy, muy grande, no te compensa. Ese momento fue muy duro, aunque ya lo sabía, lo tenía muy, muy, muy asumido, pero bueno, pues es duro. Y evidentemente ahí sí que necesitas un apoyo, pero bueno. Decidí que evidentemente no me iba a arriesgar porque no había sentido y bueno, pues efectivamente no he sido madre, no he podido. Pero bueno, que sois muy valientes y que de verdad que en eso los padres, las madres nos tienen que acompañar desde siempre, desde el principio y decirnos la verdad. Es que no hay más. Es que al final va a ser así o no. En mi caso estaba muy, muy claro que no. Parece duro, pero la realidad, bueno, pues lo tomas de otra manera. Y ya está, enhorabuena. Está clever. Lo que ha dicho, una cosa en relación con lo que ha dicho Ana, que ha dicho que somos muy valientes, tú también, porque, es decir, aceptar que no eres madre, es decir, exige. Oye. Perdón, ¿eh? Es decir, la maternidad exige mucha valentía, pero la no maternidad, muchísima más, ¿eh? O sea, es decir, estamos en una sociedad... perdón, eso no es ¿no? Es decir, al final me siento muy cercana a lo que ya he contado, ¿no? Y es verdad que muchas veces escuchas una palabra de que valientes somos las que somos madres, evidentemente, y las que tienen una cardiopatía y se lanzan a un embarazo son muy valientes. Pero las personas que aceptan que no van a tener hijos exigen muchísima valentía, muchísima. En una sociedad que de nosotras, sobre todo, se espera eso, ¿no? Unido a que muchas veces, no es el caso de Ana, evidentemente, pero es lo que hemos comentado antes, ¿no? Sentimos que es una decisión nuestra, que no va acorde a nuestro deseo, porque nadie te dice que no puede serlo, te dice que hay un riesgo de serlo, ¿no? Y no se entiende, la sociedad no lo entiende, ¿no? Entonces, claro que somos muy valientes las personas que somos madres, claro que la maternidad es muy dura, es muy difícil, hay momentos que dices ¿dónde me he metido? Pero la no maternidad es cuando se ha querido ser madre, se quiere. Es muy dura. Entonces exige una valentía quizá casi mayor que decir tenerlo. O sea, es decir, creo que se valora muy poco a las mujeres sin hijos, sobre todo a las mujeres que no hemos tenido hijos biológicos porque no hemos podido. O sea, hay una parte de mujeres que no quieren tenerlo, pero hay una parte que no tenemos porque no podemos. Y la sociedad tiene que empezar a a aceptar ese duelo, ya que se nos vea como una realidad. No tenemos hijos las personas que queremos, tenemos hijos las personas que queremos y podemos. Exacto. Entonces es muy valiente aceptar que no se va a tener hijos. Muchísimo. Yo siempre he dicho, es muy duro ser madre, pero es muy duro no serlo. Entonces cuando nos llama valientes, tú también eres muy valiente. Sí. Gracias. Me quería sumar a Ana, tú eres muy valiente también, de verdad, te lo quería transmitir. Y efectivamente, yo sí tengo la suerte de haber podido ser mamá, mamá biológica, pero en relación a lo que dices, yo no viví ese no rotundo porque sí que tuve esa oportunidad primera, pero a mí me costó menos decir, bueno, estando sana o yo encontrándome bien, quiero ser mamá, me voy a operar. Para mí eso fue súper fácil. Yo fui, cogí cita, venga, vamos a programarlo. Súper bien.
Y obviamente fue mucho más duro el decidir no tener un segundo. Entonces, quiero decir que a otro nivel, por supuesto, que vosotras, pero comparto tu opinión. Es mucho más duro, más valiente la decisión de, con todas estas opciones y todos estos riesgos, y a pesar de que quiero, decidir que no. Yo soy muy valientes. Muchísimas más gracias. vosotras. Muchas gracias. Sí, Cleo. hola. Bueno, primero, muchísimas gracias. La verdad, un panel brillante. Enhorabuena a las dos madres por la valentía. Y yo tenía una pregunta para Francisco. O sea, hace un par de semanas yo estuve en una jornada de temas de tecnología, donde nos comentaban, por ejemplo, que se acaba de ganar uno de los Nobel, ¿vale? Algunos científicos que han utilizado la inteligencia artificial, el AlphaFold, que es para construir proteínas a través del uso de la inteligencia artificial. Comentaban temas de impresión en 3D, justamente con tejido humano y tal. Y lo que comentaban es que en 2030 hay un punto de inflexión por el uso de la tecnología en lo que es todo lo que tenemos, o sea, de tener medicinas ya prácticamente customizadas a uno mismo y tener todo esto. Mi pregunta va, ¿cómo está España, ¿vale? En el radar, o mejor, en ver estas nuevas cosas que están saliendo por allí? ¿Y cómo ves tú el futuro? No sé si 2030 y tal, si realmente estamos en un punto de inflexión que el uso de la tecnología nos va a ayudar muchísimo con el tema de medicina. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, realmente estamos en un punto de inflexión. Ahora mismo, de hecho, nosotros ya estamos empezando a utilizar herramientas de inteligencia artificial para priorizar variantes. O sea, y de hecho, casi cada 3 meses, esa es la velocidad a la que vamos aumentando nuestra capacidad de generación de datos y análisis de datos. Con lo cual, sí que ya son herramientas que estamos utilizando aquí. Probablemente no estemos en la punta de lanza de Europa, pero tampoco vamos muy retrasados. O sea, sí que tecnológicamente estamos en un punto en el que ahora mismo espero que dentro de no mucho se ofrecerá ya una cartera de servicios de genómica a nivel nacional, en la cual está contemplada la utilización de tecnología de última generación en lo que se refiere a secuenciación e interpretación de variantes. ¿Cómo veo de aquí a 2030 el cómo podemos evolucionar en este sentido? El tiempo con la genética me ha domado un poco mis expectativas, a veces para bien y a veces para mal. Porque ahora yo muchas veces cuando me preguntan ¿y esto cuándo va a pasar? ¿Cuándo vamos a secuenciar un exoma? ¿Cuándo vamos a secuenciar un genoma? ¿Cuándo vamos a hacer un predictor mediante inteligencia artificial? Ya digo, no lo sé. Porque hace 3 años nos parecía muy difícil incorporar secuenciación de exoma en el diagnóstico, en la práctica clínica. Y seguramente en 6 meses empezaremos a incorporar genoma. Entonces, también es cierto que en la otra parte del razonamiento nos hemos encontrado dificultades que inicialmente parecían más fáciles de abordar y nos estamos encontrando con que necesitamos mucha más tecnología, mucha más información, muchos más estudios a nivel internacional y a nivel poblacional de lo que nos esperábamos. Entonces, es difícil. Probablemente, efectivamente, ya estamos viendo un gran avance en la medicina personalizada. Hay muchas iniciativas de medicina personalizada. Hay una gran proyección de lo que es la farmacogenómica, la adaptación de los tratamientos según la genómica, y probablemente eso llegue en poco tiempo. No me atrevo a decir si de aquí a 2030, antes, o habrá cosas que nos dificultarán algo, pero que estamos en un punto de inflexión claramente. Tenemos aquí otra pregunta. Hola, buenos días. Primero, dar las gracias a todos los que habéis hablado. La pregunta va enfocada en que, hemos estado hablando de lo que es programar un embarazo en personas con cardiopatías congénitas, pero
hay casos en los que ese embarazo no se programa. ¿Cómo se afronta eso y cómo comunicas a esa persona cuál es su riesgo y, bueno, en realidad, cuál es la línea de tratamiento, si se sigue con el embarazo, si hay que interrumpirlo y, sobre todo, desde la parte emocional, cómo se gestiona eso? Pues esa consulta preconcepcional que se debería haber hecho, es verdad, puede haber embarazos inesperados. Lo que hay que hacer es pues, hacerla en el momento que se conoce el embarazo, es decir, hay que hacer una consulta multidisciplinar con el cardiólogo, todas las pruebas que se tenían que hacer preconcepcionales se tienen que hacer en ese momento y valorar el estado funcional del corazón. Entonces volvemos a lo mismo, si es un estado funcional malo, con muy mal funcionamiento del corazón o una hipertensión pulmonar, en ocasiones una de las opciones es interrumpir el embarazo porque hay un riesgo extremo para la vida de la propia paciente y eso puede entrar dentro de esas opciones. Y en caso contrario, si es posible el embarazo, pues se monitorizará más estrechamente o menos estrechamente dependiendo del estado funcional de ese corazón. Pero hay que valorarlo en ese momento, efectivamente. Entonces, si es un riesgo muy, muy extremo, habrá que poner sobre la mesa la posibilidad de la interrupción si es que los padres lo desean, conociendo los riesgos que puede haber. Como vemos, siempre es personalizado, ¿no? Dependiendo Totalmente personalizado, claro. Depende del tipo de cardiopatía, qué sintomatología tiene, si está reparada, si no está reparada, si está reparada sin síntomas en la paciente y al final cómo funciona ese corazón. Entonces, ya os digo que los riesgos muy extremos, una hipertensión pulmonar, eso en ocasiones la paciente, a pesar de tener contraindicado el embarazo o no recomendado, se queda embarazada y una de las opciones es la interrupción porque el riesgo de la madre, el riesgo vital, es altísimo, es extremo. Uh-huh. Y en los casos contrarios, bueno, pues se hace un seguimiento muy estrecho, más o menos estrecho, dependiendo del estado del corazón. Muy bien. Creo que hay otra pregunta por allí. Sí. Hola, yo quería preguntar a las mamás si nunca se plantearon si iban a poder seguir el ritmo cuando tuvieran el niño, lo que requiere todo esto que se enfrenta a ser mamá, porque se parece que es un tema que no habéis tocado ninguna de las dos y para mí, cuando me lo planteé, yo también tengo una cardiopatía congénita, también tengo una TGA congénitamente corregida. Me parecía, sobre todo porque el embarazo tenía un plazo, el nacimiento tenía un plazo, pero el resto del tiempo no. La crianza. Entonces, para mí era crucial el saber que podía aguantar, trabajar, tener mi familia y tener una vida normal, más o menos normal, sin los condicionantes del cansancio y, bueno, lo que lleva aparejado el cansancio, ¿no? Gracias. Sí, yo sí. Yo lo pensé mucho. O sea, la primera fase, digamos, que era mi objetivo era el embarazo, era tener un hijo y no veía más allá. Cuando acepto eso, no lo voy a tener, probablemente no tenga hijos, pero decidimos apuntarnos a la adopción. Dije, a ver, o sea, voy a poder ser madre, lo que implica la crianza, y el miedo está ahí. Yo creo que el miedo sigue, o sea, es decir, dices, bueno, seré igual. Yo creo que ya la maternidad en sí misma, ya como madre, pues surgen, pues eso, ¿no? Muchas culpas, mucha sensación de lo estaré haciendo bien, es la mejor madre para mi hijo. Pues eso yo creo que con una cardiopatía se multiplica, ¿no? Es decir, claro, en mi caso además, claro, llegan por adopción, dicen, tenía un montón de otras opciones. Seré de verdad la más idónea, seré la mejor madre para ellos, estaré a la altura, podré atenderlos. Y es verdad que luego el día a día, pues bueno, es que no te queda otra, ¿no? Yo creo que esto la vida viene y la resuelves. Mis hijos además son bastante movidos, está ahí mi madre lo puede ratificar, o sea, no son precisamente unos niños tranquilos. Pero bueno, pues te vas adaptando, ellos se adaptan a ti y vas tirando, pero el miedo sí que está, ¿no? Yo creo, y probablemente estará siempre, ¿no? Esa sensación de ser la mejor madre para ellos. ¿De verdad habrán decidido bien dármelos a mí? Pues sí, ¿no? O sea, la sensación de y no les puedo fallar, ¿no? El mayor miedo. Es verdad que yo tenía mucho miedo a la muerte y con la maternidad he tenido menos, porque siento que no es lo peor que me puede pasar. Entonces digo, bueno, no les quiero dejar, pero me han dado tanto que ya está. O sea, es que ha merecido tantísimo la pena, pero sí, el miedo, sí, yo te acompaño. No sé si Toñi... Sí, yo es verdad que también obviamente lo piensas, pero yo creo que tengas cardiopatía o no, ¿no? En plan, voy a ser mamá con todo lo que conlleva.
quizá yo fui un poco más loca en ese sentido porque como siempre he sido asintomática, quizá no me planteé tanto, ¿no? Voy a poder seguir el ritmo porque yo no presentaba síntomas. Y entonces pues dije, bueno, pues podré con esto. Luego te van surgiendo cosas, como dices tú, que vas sobre la marcha, ¿no? Para mí quizá mi mayor miedo que he tenido, bueno, que sigo teniendo, ya tiene 4 años, entonces va bajando ese miedo, era, por favor, porque claro, la válvula pues tiene unos rangos, pero como todo hay una variabilidad. Me dijeron, pues entre 8 y 12 años a lo mejor puede durar. Pero claro, hay casos que a lo mejor dura 4 o 6, otros a lo mejor excepcionales que duran 15. Entonces, mi miedo ya va bajando porque empieza a ser un poquito más mayor dentro de que es pequeña. Era, por favor, que me dure lo máximo posible antes de una nueva cirugía, porque no es lo mismo operarme, ¿no? Un ingreso tal, dejándome una niña de 2 años, o sea, súper dependiente, que todavía lo sigue siendo, que una niña de 8, ¿no? Entonces, por favor, que esto aguante lo máximo posible. Quizá es mi mayor miedo. Muchas gracias. Nos queda tiempo. 2 preguntas. Aquí hay una de Constancio y... Venga, pues hacemos preguntas muy rápidas. A ver, 3. A ver, mi pregunta, primero, bueno, soy la madre de Marta, entonces ya me he presentado. Sí que es verdad que el momento en el que se le dice, no se le dice, yo he sido siempre muy optimista. A mí me dijeron con Marta que me olvidara y me ocupara de su hermano, o sea, que con decir eso, en cuanto nació. Con lo cual, lo de madre, yo no me le creía que igual no podía ser madre, o sea, tampoco se lo podía decir, y soy farmacéutica hospitalaria, o sea, que he preguntado dentro del hospital a todo el mundo, sino que, oye, ¿por qué no? Ya veremos. Cuando llegue, hay muchas madres que no, hay muchas mujeres que no quieren ser madres, etcétera. Pero mi pregunta, creo que ya lo ha explicado muy bien, era para Javier. ¿Cree que es recomendable o crees que es recomendable hermanas sobre todo, antes de embarazo, hacerse un estudio genético? En este caso, el caso de Marta, más o menos lo que hemos preguntado, parece que genético poco, vamos. Pero por eso digo, antes de un embarazo, su hermana aún no ha tenido niños, ¿sería recomendable? Esa es la pregunta y sé que tienen prisa. O sea que... Y gracias. Gracias a toda la mesa. Nada, a ti. A ver, normalmente las recomendaciones de los estudios genéticos a nivel familiar están siempre asociadas a que hayamos encontrado algo. Entonces, dependiendo de lo que hayamos encontrado, si efectivamente tenemos una base genética, ya es cuando empezamos a tirar hacia atrás. Y lo que decíamos antes, ¿no? Con respecto al tipo de herencia, si tenemos una recesiva, evidentemente, pues hacemos un screening de portadores en la familia. Si es dominante, igual, para ver un poco familiares en riesgo. Entonces, si no se ha hecho nada a día de hoy, no se está recomendando. Vale. Otra pregunta que había por allí. Buenos días. Voy a lanzar una lanza grande porque no se ha hablado nada de hombres. Entonces, no tiene nada que ver el caso conmigo, porque en nuestro caso es una niña con cardiopatía, pero los hombres, por ejemplo, que sean cardiópatas y decidan tener hijos con su pareja, entiendo que el protocolo que tienen que seguir, aunque no va a ser el mismo que la pareja, que la mujer, pero ¿qué protocolo tienen que seguir? Bueno, Neri sí que nos ha hablado de probabilidades, si es el padre o si es la madre, que el padre tenía un poquito menos riesgo. Sí, el riesgo de recurrencia es la mitad, que si es la madre, un 2%. Entonces, bueno, pues asumiendo eso, la madre tenemos la ventaja de que no va a tener problema durante el embarazo, más allá de que es verdad que hay que hacer alguna ecografía intermedia más, como decíamos antes, porque aunque el riesgo de recurrencia es bajo, es un 2%, es un poquito más alto que la población general. Por lo tanto, el control del embarazo va a ser el estándar, salvo alguna ecografía adicional más entre las ecografías que son rutinarias, esas ecografías que decíamos intermedias, entre el primero y el segundo trimestre y entre el segundo y el tercero, porque el bebé, aunque sea el padre, tiene un poquito más de riesgo que la población general de tener un problema cardíaco. Salvo eso, no hay que hacer ningún otro seguimiento especial más. Última, Patricia. Hola, buenos días. Muchas gracias a las ponentes por vuestro testimonio. O sea, yo también desde pequeña siempre he querido ser madre
A mí me operaron ya de mayor de la cardiopatía congénita, yo ese instinto lo he tenido y se me cortó un poco el rollo, como si dijéramos, cuando ya me dijeron que me tenía que operar y que, bueno, que la vida adulta pues iba a cambiar un poco. Esto va más la pregunta a la que voy a hacer va más dirigida a Francisco Javier. Yo ahora ya tengo 30 añitos y ya después de la cirugía ya me han hecho mucho hincapié a la hora de la maternidad y tal. ¿Qué pasa? Que hace 3 años conocí a este señor que está aquí a mi lado que también tiene cardiopatía. Actualmente nos están haciendo un estudio genético a los dos y la primera y la última visita que hemos tenido, presencial, que es cuando te recogen toda la biografía, la muestra de sangre y tal, tampoco nos informaron qué pasa cuando hay 2 personas, en este caso con cardiopatía congénitas, que a lo mejor en un futuro pues quieren ser padres. Sí, entramos un poco en la misma pregunta que hacíamos, o sea, que respondíamos antes. Lo que es importante en estos casos, sobre todo, es lo que están haciendo, de identificar una base genética para ver si realmente tenéis riesgo reproductivo. Si no se encuentra una base genética, por lo que decíamos también al principio de la mesa, ¿no? Que hay cardiopatías que no tienen una asociación clara con una base genética. Por tanto, hay veces que el riesgo es el riesgo un poco más elevado de la población general y es lo máximo que podemos decir. Entonces, a la hora de hacer pruebas genéticas, se está empezando a contemplar el hacer estudio de portadores, pero solamente en determinadas circunstancias o para determinadas patologías. Si no existe, ya digo que si no existe una base genética en vosotros, que se pueda identificar, pues evidentemente el riesgo reproductivo va a ser un poquito más que el de la población general por tener esa cardiopatía congénita. Pero más allá de eso, no se va a recomendar nada más. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Siento que igual ha quedado ahí alguna preguntilla sin hacer, pero ahora nos espera algo muy importante que es el café, ¿verdad? Muchas gracias.